Volvemos a un ejemplo que ya hemos utilizado. En los anteriores videotutoriales hemos visto cómo la posibilidad de acceder desde objetos tipo padre a objetos tipo derivada abre multitud de opciones para la creación de código dinámico en tiempo de ejecución. Veíamos cómo tanto en herencias como en interfaces nos permite crear polimorfos en tiempo de ejecución, con una única forma pero distintas funcionalidades. Ya sabemos, pero recapitulamos, que esto es posible porque cuando se crea una clase derivada, esta cuenta con una parte que hereda de la clase padre y otra parte de la propia clase derivada. El problema era que cuando inicializamos un objeto padre con un objeto derivada, ese objeto derivada pasado a padre no podía acceder a su parte derivada, solo a su parte padre. Para solucionarlo es para lo que existen las funciones virtuales, que resuelven siempre a su versión más derivada. De ese modo, un objeto padre inicializado con un objeto derivada puede acceder a las distintas versiones que tengamos de ese polimorfo en las clases derivadas. Hemos visto cómo funciona correctamente, pero siempre que el objeto padre sea un puntero o una referencia al objeto derivada. Ya sabemos también que estrictamente una referencia no es un objeto, pero en definitiva, esto funciona si el objeto de tipo padre realmente apunta al objeto tipo derivada con el que se inicializa, sea mediante un puntero o mediante una referencia. Sin ser virtual una función, el puntero o referencia que creemos no puede acceder a la parte derivada del objeto al que apunta, pero esa parte sigue estando ahí y gracias al uso de virtual la podemos hacer accesible. La magia de herencias e interfaces en funcionamiento, que vemos en esta primera versión del código. Pero lo que vamos a ver hoy es qué ocurre si en lugar de usar un puntero o una referencia padre inicializada con un objeto derivada, lo hacemos directamente con un objeto tipo padre. Con lo visto, ya sabemos que es posible, porque los objetos tipo derivada tienen una parte padre. Pero en las anteriores versiones el nuevo objeto, bien a través de un puntero o bien a través de una referencia, realmente estaba apuntando a un objeto tipo derivada. Ahora no ocurre esto. Ahora tenemos un objeto padre inicializado con un objeto derivada. Pero el nuevo objeto es padre, no un puntero o referencia a derivada como ocurría antes. ¿Cuál será el comportamiento en casos así? Vamos a verlo en funcionamiento primero. Vemos que aunque hayamos inicializado el objeto con un objeto derivada y la función sea virtual, la llamada a la función con el objeto padre resuelve a su versión en padre, no a su versión en derivada. La razón es que cuando era una referencia o puntero, lo era a un objeto derivada que se mantenía completo. Ahora, al haber instanciado un objeto padre e inicializarlo con un objeto derivada, no se copia el objeto derivada completo, solo su parte padre. En el momento de la inicialización, esa parte derivada se ha cortado. Por eso, esta asignación de un objeto de clase derivada a un objeto de clase padre se denomina segmentación de objetos, object slicing o simplemente segmentación. Por eso, esta variable padre que hemos creado no tiene una parte derivada y aunque la función sea virtual, padre.getNombre solo puede resolver a padre, operador de alcance getNombre, porque derivada, operador de alcance getNombre, simplemente no existe en este objeto. Eso es lo que explica esta salida. Usado con mucho cuidado, este corte puede ser benigno y tener ciertas utilidades. Pero si se usa incorrectamente, esta segmentación puede provocar resultados inesperados de distintos modos, de los que vamos a examinar algunos casos de uso. Asignar un objeto derivada a un objeto padre directamente, como hicimos en el último ejemplo, no tiene mucho sentido, pero sí que es muy probable que este tipo de errores se produzcan accidentalmente cuando estemos usando funciones concretas. Lo vemos en este ejemplo en el que creamos una función imprimir nombre que añadimos a la jerarquía de clases, tanto en padre como en derivada, y la hacemos virtual.
El resto del código sigue igual. Pero en esta nueva función imprimir nombre declaramos que va a recibir un objeto de tipo padre, así. Y tal como lo escribimos indicamos que lo vamos a pasar por valor, no por referencia. Ahora cuando llamemos a la función lo hacemos con un objeto de tipo derivada, lo que ya sabemos que es totalmente válido, pero lo más probable es que lo que quisiéramos es pasar ese objeto derivada como una referencia, pero no lo indicamos así en la firma de la función, así que cuando se imprima aparece que es padre, no derivada, lo que es totalmente lógico porque es lo que indicamos aquí en su firma. Puede ser un error al olvidarnos de añadir el ampersand de referencia, o puede ser un problema conceptual al no tener claro cuándo debemos pasar un valor o una referencia. Pero la consecuencia es la misma. Esperábamos un objeto tipo derivada, pero el objeto es de tipo padre. En este ejemplo, como en otros que usamos en el curso, es muy sencillo de detectar, porque se imprime en pantalla. Pero la mayoría de los códigos no son así, sino que llevarán a cabo cualquier otro tipo de trabajo y no tendremos ningún error, porque no hemos hecho nada erróneo, solo que donde esperábamos un objeto derivada, el programa espera un objeto padre, con consecuencias de todo tipo, pero seguro que ninguna buena. Es un tipo de error muy común y a veces muy difícil de detectar. La razón de que ocurra esto es lo explicado antes. Se trata de un objeto padre que inicializamos con un objeto derivada, pero ese nuevo objeto padre solo recibe de derivada su parte padre. Así que, aunque la función sea virtual, en este objeto no se puede ejecutar la función más derivada porque simplemente no existe. La solución aquí es muy sencilla, convertir el parámetro pasado por valor en un parámetro pasado por referencia, con lo que ahora no se le pasa un objeto padre, sino una referencia a un objeto derivada. Y al ser la función virtual ya podrá acceder a su versión más derivada, como vemos en esta otra salida. Otra área en la que se suelen provocar problemas con esta segmentación de objetos es usar el polimorfismo con std vector. Lo vemos en este programa en el que las clases siguen igual y en el que creamos un std vector de tipo padre, nombre v e inicializado por valor. Luego usamos la función passBack para pasarle al vector dos valores, uno tipo padre y otro tipo derivada. Sigue siendo válido al ser derivada una clase derivada de padre, pero cuando ejecutamos vemos cómo nos indica que el valor de tipo derivada se ha pasado como tipo padre. Las razones son las mismas. Al haber declarado el vector como un tipo padre, cuando le agregamos un valor tipo derivada, se produce una segmentación recibiendo solo la parte padre, como sabemos. De ahí la salida. Pero la solución no es tan sencilla como antes, porque si intentamos crear un std vector de tipo referencia a un objeto, como sería así, tendremos un error de compilación, que ya debemos entender. Los elementos de std vector deben poder ser asignables y las referencias no pueden reasignarse, como ya hemos visto tantas veces, solo pueden inicializarse. Una alternativa, si válida, a esto es usar punteros en lugar de referencias. Nos obliga a lidiar con la semántica de punteros, que a algunos les sigue pareciendo tan incómoda, lo que a estas alturas del curso no tiene mucho sentido. Lo que además nos da la opción de poder llevar a cabo una asignación dinámica de memoria si fuera necesario. Necesitamos llevar a cabo algunos cambios. El primero es que para poder asignar valores puntero no podemos usar objetos anónimos. Tenemos que crear primero el objeto del tipo que queramos, aquí uno tipo padre y otro tipo derivada, y asignarles un valor. Y una vez creados los objetos sí que podemos ya usar passBack como antes para asignar al vector elementos pasándole punteros a esos dos objetos, que ahora sí son un puntero a un objeto padre y otro a un objeto derivada, lo que como vemos es ahora lo que nos devuelve getNombre en cada caso.
Otra opción sería usar std reference wrapper, que ya vimos en el video tutorial 158 dedicado a las asociaciones de objetos, en el que nos encontramos con el mismo problema de que una referencia no puede ser reasignada. Vimos que std reference wrapper es una plantilla de clase que crea una lista cuyos elementos siempre son referencias, pero que también permite llevar a cabo asignaciones y copias. Así que podemos hacer reasignaciones de referencias, que es lo que aquí necesitamos. Seguimos creando un std vector, pero ahora le pasamos como tipo un std reference wrapper, que lo que hace es que el objeto que se le indique se va a pasar como referencia. Aquí padre hará que los elementos que se le pasen sean tratados como referencias padre, pero con la ventaja de que permite reasignaciones. El resto es prácticamente igual que el ejemplo con punteros, porque igual que antes estos objetos serán tratados como referencias, pero tienen que ser objetos. Otro buen ejemplo de que las referencias no son objetos, no tienen obligatoriamente que tener asignado un espacio en memoria, algo que es obligatorio para todo objeto. En definitiva, aquí como con los punteros no podemos pasar un R-value, tiene que ser un L-value, de ahí que tengamos que crear un objeto primero. Luego podemos pasarlo con passback, pero no por referencia, porque eso es algo que ya se encarga de hacer reference wrapper, de ahí su utilidad. De este modo, al pasar B y D a reference wrapper, esta plantilla de clase los considerará como referencias a B y a D. Por eso, observa cómo ahora en el loop for para acceder a los elementos almacenados, le indicamos que lo que va a recuperar son elementos de referencia auto, porque reference wrapper lo que almacena son referencias. Además, para poder recuperar los valores tenemos que usar la función get, que es una función miembro de reference wrapper, que nos permite acceder a cada uno de los elementos que contiene. Como vemos, es una opción que exige incluso un paso más que la versión con punteros, al necesitar usar esta función miembro get, pero es otra posible opción y totalmente correcta. Terminamos con un ejemplo en el que este tipo de segmentaciones pueden dar lugar a situaciones entre desconcertantes e hilarantes, que aunque son una prueba más de la enorme flexibilidad que nos permite C++, muy superior a la de cualquier otro lenguaje de programación, también lo hace más complejo y muy dado a errores si no se tiene cuidado. En este código creamos dos objetos tipo derivada y uno tercero, que es una referencia a un objeto tipo padre, que inicializamos con uno de los objetos tipo derivada, D2. Hasta aquí todo claro. Pero en la cuarta línea las cosas se desvían, porque el objeto B que apunta a D2 se lo asignamos a D1. Podemos pensar que simplemente D1 se copiará en D2 y solucionado. Y así sería si B fuera de tipo derivada, pero no es así. D es de tipo base, y el operador de asignación que proporciona C++ para las clases no es virtual por defecto, así que solo la parte base de D1 se copia en D2. El resultado es que ahora tenemos un objeto D2 cuya parte padre es de D1 y la parte derivada es de D2. En este ejemplo concreto no es ningún problema porque la clase derivada no tiene datos propios, pero en la mayoría de los casos acabamos de crear lo que se conoce como un objeto Franken, un auténtico Frankenstein compuesto por partes de varios objetos. Se trata además de un problema que es muy difícil de evitar e incluso más de depurar. Por eso mejor evitar asignaciones como esta en todos los casos. Y en general evitar siempre que se pueda este tipo de segmentación de objetos. Y el mejor modo de conseguirlo es usando referencias o punteros en clases padre que se inicializan con clases derivadas.